Después de desenmascarar a Ben Gurión, Golda Meir y Menahem Begin, ya va siendo hora de cerrar esta serie de vídeos desenmascarando al sionista más importante, que es su fundador, Theodor Herzl. El sionismo actual no se puede entender sin el ciudadano austrohúngaro Theodor Herzl, porque fue precisamente él quien sentó las bases teóricas y prácticas del sionismo. Así que, en este vídeo, voy a desenmascarar al padre del sionismo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El ciudadano austrohúngaro Theodor Herzl nació el 2 de mayo de 1860 en el barrio judío de Pest, actual Budapest. La familia de Herzl pertenecía a la creciente burguesía judía húngara y, a pesar de sus orígenes serbios, eran judíos asimilados y germanoparlantes afines a Alemania. La religión judía apenas tenía influencia sobre los Herzl y los hijos se educaron en las ideas laicas y liberales. Aunque desde casa le inculcaron el laicismo, sus primeros 10 años los pasó en una escuela judía para después ingresar en una escuela laica. La judeofobia existente en Hungría provocó que los padres de Herzl sacaran a su hijo de la escuela laica y lo metieran en una escuela evangélica donde continuó con sus estudios. En la escuela evangélica se encontró con muchos otros judíos que prefirieron estar en estas escuelas para evitar el recelo y la hostilidad existente para con los judíos. No es ninguna casualidad que los judíos prefirieran las escuelas evangélicas e incluso las protestantes, puesto que estas ramas del cristianismo, al romper con el catolicismo y su concepción universalista, recuperaron la concepción del pueblo elegido, es decir, imperó el hebreísmo o el israelismo entre los protestantes que los acercaba a las concepciones judías y posteriormente a las sionistas. De ahí que Herzl acabó sintiendo mayor afinidad para con los países cristianos no católicos. La temprana muerte de su hermana Paulina provocó que los Herzl se mudaran a Viena y allí entró en la carrera de Derecho en la Universidad de Viena. Por aquellos años, el joven Herzl era un judío integracionista y asimilacionista que se identificaba como alemán. Fue en la Universidad de Viena donde comenzó a asimilar ciertos conceptos que estaban de moda entre los círculos intelectuales pangermanos. Un claro ejemplo de la germanofilia de Herzl fue la asimilación del Bildung de la tradición alemana. Resumiéndolo mucho, el Bildung hace referencia a la formación o la realización de uno mismo a través de la filosofía y el arte para buscar la armonización del individuo en todos los sentidos. El universitario Herzl creía que el Bildung podía ser una herramienta válida para que los judíos pudieran integrarse en la cultura alemana a la vez que conseguían la autorrealización plena. Su pensamiento germanófilo le llevó a acercarse a los círculos estudiantiles cercanos a las ideas pangermanas. Y así se unió a la Asociación Nacionalista y Liberal Bundschaft, Fraternidad en castellano. Esta asociación estudiantil tenía un fuerte carácter germano y participó activamente en la unificación alemana de 1871. Su lema de honor, libertad y patria era una buena muestra del carácter pangermano de este movimiento. Pronto aparecieron las primeras disputas dentro de la asociación estudiantil porque el nacionalismo alemán que pregonaban, el cual tenía un fuerte carácter etnicista, chocó con los miembros judíos que militaban en él. Los primeros síntomas judeófobos provocó la dimisión de Herzl, que a pesar de estar de acuerdo con el nacionalismo alemán y el liberalismo que defendía la organización, la judeofobia era una barrera enorme para poder destacar dentro de la organización. A pesar de estudiar Derecho, Herzl se dedicó a la literatura, la dramaturgia y el periodismo. Llegó a destacar entre los círculos intelectuales de Viena escribiendo novelas y obras de teatro, pero su verdadera pasión era el periodismo, y comenzó a trabajar para el periódico liberal Neue Freie Presse. En la última década del siglo XIX, Herzl aceptó el cargo de corresponsal del periódico en París y se trasladó a la capital francesa, donde cambiaría completamente su visión acerca de la cuestión judía. En 1894 estalló en Francia el controvertido caso Dreyfus, en el que el capitán judeo-alsaciano Alfred Dreyfus fue acusado de espionaje y alta traición por los círculos nacionalistas y los movimientos antisemitas franceses. Este caso dividió al país y sacó a la luz una vieja práctica utilizada en los países europeos que se basaba en fomentar el odio contra los judíos para acogerlos como cabezas de turco y tapar las deficiencias sociales, económicas y políticas del país. Lo importante aquí es que este caso generó un fuerte impacto en Herzl.
Él cubrió el caso Dreyfus y se escandalizó por la falsedad de las acusaciones contra el capitán judío y por las manifestaciones judeófobas que se extendieron por toda Francia. La consigna de «muerte a los judíos» era común entre los enemigos de Dreyfus, y todo este clima abiertamente hostil contra los judíos fue lo que convirtió a Hels en sionista. Debo recordar que hasta entonces Hels no era sionista y nunca lo había sido. Hasta el caso Dreyfus, Theodor Hels nunca había manifestado ningún síntoma del sionismo. La educación laica, liberal y afín al mundo protestante que había recibido le convirtieron en un firme defensor de la integración de los judíos en sus respectivas patrias. Hels, como muchos otros judíos integracionistas de corte liberal, pensaba que el desarrollo del capitalismo y la democratización del sistema político, a la larga, traería la normalización entre los judíos y los no judíos. Él también era consciente que en los países del centro y del este de Europa imperaba el nacionalismo étnico, pero la existencia de ese nacionalismo estrecho y excluyente derivaba de la condición de países más atrasados capitalistamente hablando, por lo que era más que necesario el desarrollo del capitalismo y de sus ideas democrático-burguesas y liberales para que arraigara el nacionalismo cívico-político y su concepción de ciudadanía para que los judíos fueran integrados plenamente en las naciones no judías. Sin embargo, el caso Dreyfus lo cambió todo para Hels. Ese caso fue la clara prueba de que incluso un país avanzado como lo era Francia, cuna de la Ilustración y donde imperaba el nacionalismo cívico-político, podía florecer la judeofobia y el antisemitismo. Theodor Hels desarrolló una actitud pesimista para con el combate contra la hostilidad y el odio hacia los judíos. Creía que el antisemitismo era una característica inherente de los gentiles, esto es, de los no judíos, y que siempre que hubiera problemas políticos, económicos y sociales, se usaría a los judíos como cabezas de turco. La historiografía oficial e incluso el propio Theodor Hels exageraron el caso Dreyfus porque la existencia de la judeofobia en Francia era un simbolismo muy poderoso con el cual argumentar su viraje sionista. Pero no fue el único episodio de judeofobia que experimentó Hels a lo largo de su vida. Debo destacar que en la propia Viena también vio cómo aumentaba el odio hacia los judíos. La llegada al poder de los socialcristianos austríacos y más concretamente la actividad política de Karl Lueger también marcó a Hels. Ante la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores y la proletarización de los pequeños burgueses vieneses a causa del proceso de monopolización, Lueger difundió la idea de que los judíos estaban detrás de estos problemas económicos y sociales y limitó la emigración de judíos rusos a Viena. Aún existe el debate acerca de si Lueger era un verdadero antisemita o si instrumentalizaba el antisemitismo porque le daba rédito político, pero eso no importa mucho. Lo que importa es que su agitación política contribuyó al auge de la judeofobia en la propia Viena y eso también marcó a Hels, que acabó abrazando enteramente el sionismo. El hasta entonces integracionista Hels cambió de parecer sobre cuál era la mejor solución para la cuestión judía y al abandonar el integracionismo abrazó el sionismo. Ahora bien, para asimilar los conceptos sionistas, leyó a los autores protosionistas que le precedieron y prestó atención a la primera Aliyá. Fruto de su investigación y de su revaluación de su pensamiento fue su importantísima obra El Estado judío, que escribió en 1896. Con el tiempo, la obra de Hels se ha convertido en la Biblia del sionismo y en realidad no es otra cosa que la síntesis político-ideológica de las distintas corrientes sionistas que le precedieron. En el libro, Hels critica el integracionismo que había defendido hasta el momento y lo describe como una falsa ilusión, ya que los judíos nunca podrán normalizar su situación en las naciones no judías debido a la existencia del antisemitismo. Para Hels, el antisemitismo no era una simple actitud hostil que podían adoptar ciertos gentiles en algunos momentos muy concretos. Para él, el antisemitismo era estructural en las naciones no judías que se erigieron recogiendo el legado antijudío de los reinos cristianos, que posteriormente fue elevado a antisemitismo con el auge de las ideas nacionalistas. Las naciones creaban su identidad nacional identificándose con los valores, las tradiciones, cultura e historia propias, pero también identificando a los elementos que no formaban parte de su identidad nacional. La identificación de los judíos como elementos ajenos o foráneos de las naciones no judías contribuyó a la consolidación de la identidad nacional de los países no judíos. También es muy interesante que en esta obra Theodor Hels
hizo una reflexión muy importante sobre la relación existente entre los judíos y el antisemitismo. Herzl se dio cuenta que el antisemitismo no surgía del vacío y que los propios judíos podían ser portadores de antisemitismo. Al ver la reacción de los gentiles a la inmigración judía, Herzl concluyó que allí donde no había judíos o que había pocos judíos, apenas se daban manifestaciones antisemitas. Sin embargo, la llegada masiva de los judíos contribuía al aumento de la actitud antisemita. La afirmación de que los judíos también pueden ser portadores de antisemitismo, hoy sería plenamente rechazado por el Estado de Israel y sus socios, y paradójicamente, Herzl, que es el padre del sionismo, sería tachado de antisemita. Para Herzl, la solución era que los judíos se reunieran en un mismo territorio y edificaran un Estado para proteger su identidad nacional y sobrevivir. Aparte de argumentar por qué había fracasado el integracionismo, esbozó un plan de acción puramente colonialista basado en la planificación de la inmigración judía, la compra de tierras, la creación de organismos financieros para financiar dichas adquisiciones, la creación de organismos supranacionales sionistas y la búsqueda del apoyo de las potencias imperialistas para alinear los intereses sionistas con los imperialistas. Una vez que escribió su libro, comenzó a trabajar para poner en práctica sus ideas sionistas. Entre 1896 y 1897 se reunió con distintas comunidades judías y fundó el semanario Die Welt para difundir sus ideas por todo el mundo. En tan solo un año, las ideas herzlianas fueron muy debatidas en la judería internacional, pero hubo disparidad de opiniones al respecto. El sionismo de Herzl fue rechazado por los judíos religiosos y los integracionistas, y tan solo consiguió que una minoría judía aceptara sus ideas y se dispusiera a trabajar para crear el Estado judío como la única solución para la cuestión judía. En 1897, el trabajo de Herzl dio sus frutos y consiguió organizar una conferencia sionista internacional con el objetivo de crear una especie de internacional sionista. La idea de Herzl era celebrar la conferencia en Múnich y para ello extendió una invitación a la Unión de Rabinos Alemanes para que acudieran al Congreso sionista. Sin embargo, el rabinato germano no solo rechazó la invitación de Herzl, sino que además reaccionó para que no se celebrara el Congreso en Múnich. Herzl y los suyos no pudieron celebrar el Congreso en Múnich y tuvieron que trasladarlo a Basilea para evitar la reacción de los judíos religiosos. Así pues, a finales de agosto de 1897, los sionistas se dieron cita en Basilea y celebraron el primer Congreso sionista que se acabó convirtiendo en el Congreso fundacional de la Organización Sionista Mundial. Los sionistas que participaron en el Congreso eligieron a Herzl como el primer presidente sionista, fijaron una hoja de ruta para crear el Estado judío en Eretz Israel y aprobaron el programa de Basilea que recogió las 4 metas que perseguían los sionistas. Estos fueron los objetivos que se fijaron los sionistas. 1. La promoción, por medios apropiados, del asentamiento en Eretz Israel de agricultores, artesanos y fabricantes judíos. 2. La organización y unificación de todo el pueblo judío por medio de instituciones apropiadas, tanto locales como internacionales, de acuerdo con las leyes de cada país. 3. El fortalecimiento y fomento del sentimiento nacional judío y de la conciencia nacional. 4. Medidas preparatorias para obtener el consentimiento de los gobiernos cuando sea necesario a fin de alcanzar los objetivos del sionismo. La celebración del primer Congreso sionista fue muy importante para los judíos sionistas porque por primera vez en la historia se dotaron de una organización internacional con la que trabajar para crear el Estado judío en Eretz Israel. Es más, el propio Herzl admitió que fue en Basilea donde creó el Estado judío. Con el tiempo, esta organización fue creciendo y creando los instrumentos necesarios para cumplir con el objetivo sionista. En el segundo congreso celebrado en 1898, crearon la Banca Colonial Judía, que serviría como el principal instrumento financiero de la Organización Sionista Mundial. Y en el quinto congreso de 1905, crearon el Fondo Nacional Judío, que se encargaría de financiar las primeras compras de tierras y los consiguientes asentamientos coloniales sionistas. La vida de Herzl no termina con la fundación de la Organización Sionista Mundial, pero en este punto quiero detenerme para hablar de algunas cuestiones muy importantes de la ideología de Herzl que es omitido por los historiadores sionistas. Estas cuestiones son vitales para comprender la ideología herzliana y el posterior desarrollo del sionismo, así que voy a enumerar estas cuestiones para que quede muy claro su línea de pensamiento. 1. Herzl no quería acabar con el antisemitismo.
La gran mayoría de los sionistas presentan el sionismo como la única solución posible a la cuestión judía. En su momento, el sionismo se opuso a las dos corrientes dominantes entre los judíos. Por un lado, se opone a la solución de los judíos religiosos porque el sionismo no ve en la guetificación y en el refugio de la religión una solución real para los judíos. Los sionistas reducen el judaísmo a una simple cuestión cultural de los judíos. Si los judíos son el cuerpo de un pueblo, el judaísmo es entonces el alma de ese cuerpo. Esto ataca los pilares del judaísmo clásico porque le despoja de sus aspectos religiosos y lo degrada a un aspecto cultural que corre el riesgo de secularizarse, tal y como lo indicaron los judíos religiosos antisionistas. Por otro lado, el sionismo se opone al integracionismo porque no cree que los judíos puedan integrarse plenamente en las naciones no judías debido al antisemitismo. Las discriminaciones políticas, sociales, económicas, culturales e incluso legislativas supuestamente evidenciaban que los gentiles jamás aceptarían la normalización entre ellos y los judíos. ¿Cuál es la solución sionista? Crear un Estado judío. A pesar de que Hels se volvió sionista a consecuencia de la judeofobia existente en Francia con el caso Dreyfus y en Europa del Este, sobre todo en la Rusia zarista con los pogromos, él mismo admitió que su propuesta política no tenía el fin de acabar con el antisemitismo. Si lo pensamos bien, el sionismo con su propuesta de sacar a los judíos de las naciones no judías y asentarlos en un tercer territorio, a poder ser en Palestina, no da ninguna solución al antisemitismo. Con la salida de los judíos y la creación del Estado judío, el antisemitismo seguirá existiendo porque precisamente el sionismo no va a la raíz del problema. En sus diarios, Hels admitió la inutilidad de combatir el antisemitismo y simplemente propuso una vía de escape para los judíos. La crítica del escapismo fue la crítica que usó el Bund para criticar a los sionistas. En vez de tratar de combatir el antisemitismo como lo propusieron los judíos integracionistas, liberales y socialistas, cada uno con sus propuestas políticas está claro, los sionistas defendieron la idea de huir de ese antisemitismo y crear un Estado judío creyendo que si los judíos emigraban en masa a un tercer territorio, el antisemitismo presente en Europa se atenuaría. El tiempo ha demostrado el error del pensamiento de Hels por dos razones. Por un lado, no todos los judíos han estado a favor de emigrar a Israel, por lo que la mal llamada diáspora judía ha seguido existiendo. Por otro lado, a pesar de que un buen número de judíos llegaron a Palestina y allí se ha creado el Estado de Israel, la judeofobia no ha desaparecido. Es más, muchas de las acciones criminales que ha cometido Israel a lo largo de su historia ha provocado que mucha gente no judía rechace abiertamente el Estado de Israel y debido a la instrumentalización que han hecho los sionistas de los judíos, la gente no diferencia al judío del sionista y acaba imputando a todos los judíos las acciones criminales de los sionistas, contribuyendo gravemente al auge de la judeofobia. Pero es que aún hay más. No es que Hels no quisiera combatir el antisemitismo, sino que quería que ese antisemitismo existiera para favorecer la emigración judía palestina. Hels escribió lo siguiente en su diario: los antisemitas se convertirán en nuestros amigos más confiables y los países antisemitas en nuestros aliados. ¿Qué significa esto? Hels era consciente que en el fondo los intereses judeófobos y los sionistas eran los mismos. Los primeros no querían a los judíos dentro de sus países y los segundos los querían en Eretz Israel. Los intereses se cruzaban y eran compatibles, porque mientras que los judeófobos creaban un ambiente cada vez más hostil para los judíos, los sionistas les facilitaban la salida de sus países y la emigración a Palestina y posteriormente a Israel. De ahí que los sionistas hablaran con distintos regímenes abiertamente judeófobos para fomentar la emigración masiva de judíos. Hels se reunió con los ministros zaristas Benson von Plebe y el conde Witt. Weizmann también pactó con los ministros británicos como Balfour, que promulgó leyes anti-inmigración para que los judíos no entraran en el Reino Unido. La Federación Sionista de Alemania pactó con los nazis el Acuerdo de Jabará. El sionismo revisionista contactó con Mussolini para que fueran entrenados en Italia, y Jabotinsky negoció con las autoridades judeófobas de Polonia para que este país propusiera a la comunidad internacional la celebración de una conferencia para sacar a los judíos de los países en los que resultaban una carga y se favoreciera su llegada a Palestina. Siempre los intereses judeófobos y los sionistas han ido de la mano, por mucho que les duela aceptar tanto a los sionistas como a los antisemitas.
2. El sionismo de la mano del imperialismo. El sionismo herzliano surgió en un momento muy concreto de la historia, que fue el periodo que Lenin denominó como fase superior del capitalismo, esto es, el imperialismo. A finales del siglo XIX, las potencias imperialistas competían por el reparto del mundo y se agudizaban las contradicciones interimperialistas. En esa situación, Theodor Herzl leyó las contradicciones geopolíticas existentes a finales del siglo XIX y de principios del XX y entendió que los intereses sionistas debían ir de la mano de los intereses del imperialismo. Herzl no concebía el sionismo al margen del imperialismo, esto es, para Herzl, los sionistas debían trabajar para ganarse los favores de los imperialistas y recibir el patrocinio de alguna potencia. La unión de los intereses sionistas e imperialistas se haría de la siguiente manera. Alguna potencia imperialista ayudaría a los sionistas a crear el Estado judío y, a cambio, los sionistas harían que ese Estado favoreciera los intereses económicos y geopolíticos de esa potencia. Herzl lo dejó muy claro en su libro El Estado judío cuando dijo que su Estado sería una extensión de la civilización occidental, esto es, una extensión del imperialismo occidental en Oriente Próximo y que actuaría como una muralla para contener la barbarie islámica y asiática. Al principio, Herzl puso sus ojos en el Imperio Otomano, ya que la opinión mayoritaria de los sionistas era que el Estado debía ser creado en Eretz Israel. Por aquel entonces, Palestina estaba bajo control otomano, y Herzl intentó cortejar al sultán Abdulhamid II para que facilitara la llegada de los colonos sionistas y la colonización de Palestina. A cambio de la cesión de Palestina, los sionistas trabajarían para regularizar la economía del enfermo Imperio Otomano. A pesar de las insistencias de Herzl y los suyos, el sultán rechazó las propuestas. A su vez, Herzl dialogó con los alemanes para que les ayudaran en su causa sionista. Contactó con el barón Maurice de Hirsch, un rico filántropo que durante algún tiempo había estado detrás de la Asociación de Colonización Judía destinada a ayudar a los judíos orientales a emigrar a Argentina y Brasil, con Federico I de Baden y finalmente con el emperador Guillermo II. Herzl habló en más de una ocasión con el emperador germano e incluso estuvo con él cuando éste visitó Estambul y Jerusalén, pero no consiguió el patrocinio y la defensa del imperio alemán. Ante el rechazo germano-otomano, los sionistas pusieron en marcha el plan B, que era entablar contactos con los enemigos de estos dos países, es decir, con Rusia y el Reino Unido. A principios del siglo pasado, Herzl hizo todo lo posible para reunirse con el zar Nicolás II, pero no lo consiguió y tuvo que conformarse con reunirse con los ministros zaristas Wenzel von Plebe y el conde Witt. El líder sionista consiguió una carta escrita por Plebe en el que el ministro de Interior de Rusia se comprometía a dar apoyo moral y logístico a la causa sionista. Esta carta era una poderosa muestra de legitimidad para Theodor Herzl en particular y para la organización sionista mundial en general. También tengo que destacar que fue tras la visita de Herzl a Rusia cuando apareció allí el famoso panfleto Los Protocolos de los Sabios de Sion, que se convirtió en un manual de los antisemitas para asegurar que existe una conspiración judía para controlar el mundo. Pero, en realidad, este panfleto fue una invención de las autoridades zaristas. Entonces, debemos preguntarnos, aparte de la carta que consiguió Herzl de los ministros zaristas, ¿pactó con ellos que en Rusia se creara un ambiente cada vez más judeófobo para fomentar la salida de los judíos de este país? Yo dejo la pregunta en el aire para que reflexionéis. Ni los otomanos, ni los alemanes, ni los rusos fueron los que patrocinaron a los sionistas, fueron los británicos. En 1902, el gobierno británico temía una emigración masiva de judíos al país debido a los pogromos que se estaban dando en la Rusia zarista. La gran mayoría de los judíos que huían de la judeofobia del zarismo no emigraban a Palestina, sino a países más tolerantes con ellos y sobre todo al Reino Unido. La llegada masiva de judíos al Reino Unido fue visto como una invasión judía al país y los políticos británicos temían una reacción de los ciudadanos que podría desembocar en un auge de la judeofobia en el país. De esta manera, en 1902, crearon una comisión real para hablar sobre la migración judía. Herzl fue invitado a esa comisión y expuso los objetivos sionistas. Los británicos quedaron fascinados por la idea de ofrecer una salida a los judíos y, sobre todo, lo que más les gustó fue la idea de meter una quinta columna dentro del Imperio Otomano, que serían los judíos, para poco a poco hacerse con los territorios otomanos en Oriente Próximo. En definitiva, los británicos vieron en los planteamientos de Herzl
un triple beneficio. 1. No tendrían que acoger a tantos inmigrantes judíos. 2. La misión sionista de colonizar Palestina podría ser instrumentalizado por los británicos para hacerse con los territorios otomanos. Y 3. El regreso de los judíos a Sion y el establecimiento de Israel formaba parte de la profecía mesiánica seguida por las distintas ramas del protestantismo, y los sionistas cristianos británicos vieron en el sionismo una manera de acelerar la segunda venida de Cristo. A partir de ahí, el destino del sionismo quedó ligado a los intereses del Reino Unido. Pero a Hales no le dio tiempo a fortalecer esa alianza. Fue Chaim Weizmann el que consiguió que el ministro de Exteriores Arthur Balfour escribiera su famosa declaración y se comprometiera a crear un hogar nacional judío en la Palestina británica. 3. Hales no era palestinocéntrico ni tan etnicista. El sionismo instrumentalizó el regreso de los judíos a Sion para convencer a los judíos de la necesidad de construir un Estado judío en Eretz Israel. No obstante, Theodor Hales no se destacó por ser un palestinocéntrico. Para él, la cuestión no residía en crear un Estado judío en Palestina. Para él, la cuestión residía en crear un Estado judío bajo el patrocinio de una potencia imperialista en cualquier lugar del mundo. Fue el propio Hales quien valoró distintas opciones para crear el Estado judío. En su libro, El Estado judío, se preguntó a sí mismo si el Estado judío debía crearse en la Patagonia argentina o en Palestina. Posteriormente, con su colega Joseph Chamberlain, por aquel entonces secretario de Estado para las colonias, valoraron crear el Estado judío en Chipre, Uganda o en la península del Sinaí. Pero fueron los miembros de la Organización Sionista Mundial los que acabaron con el Plan Uganda, asegurando que no podía existir sionismo sin Sion. También debo decir que Hales, en comparación con sus colegas sionistas, no era tan etnicista. Hales dudaba sobre la uniformidad étnica de los judíos y tampoco le preocupaba mucho demostrar que los judíos formaran realmente un pueblo desde los términos etnicistas. A él le preocupaba crear un Estado judío. Lógicamente, compró el discurso acerca de que los judíos conforman una comunidad nacional, un pueblo, y que como tal tienen derecho a constar de un Estado. Pero Hales no lo hizo desde el criterio etnicista, sino desde el criterio del nacionalismo político. En realidad, Hales era un pensador liberal y nacionalista similar a cualquier otro pensador liberal y nacionalista de Occidente. El padre del sionismo sentó las bases teóricas y organizativas para que el proyecto colonialista sionista echara a andar, pero su pensamiento reaccionario y alineado con los intereses imperialistas del momento debe ser explicado para recordar a los sionistas cuáles son sus orígenes. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Si es así, dejadme un like, escribidme en los comentarios los temas que queréis que trate en los futuros vídeos y suscribíos para apoyarnos. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y poder mantener el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!